Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo jueves para poder aprender de la palabra de nuestro Dios y darle gracias. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para poder comenzar. Padre, te damos gracias esta hora porque una vez más tu amor y tu misericordia es sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque estás presente. Gracias, Señor, porque entendemos que es por tu misericordia, entendemos que es por tu gracia, entendemos que es por tu amor, no por nuestras fuerzas. Padre, queremos pedirte por aquellos, Señor, que están pasando por una situación delicada, por una situación muy dura en sus vidas. Padre, por aquellos que necesitan confianza en ti, paz, tranquilidad. Señor, gracias porque nos dan los recursos, nos dan los medios para poder, Señor, estar en este lugar y compartir de tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que estén en los aires, todo aquello, Señor, que se quiera levantar, Padre, para interferir. Padre, también en la vida de mis hermanos. Señor, te pido por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varilla, Señor, que pongas tu mano de salud, Señor, en la vida de nuestro hermano Levi Cepeda, Padre, ahí donde estén, Señor, que tu fortaleza, tu amor, tu misericordia, tu gracia esté sobre sus vidas, por la vida de Ingrid, Señor Vázquez, de Raimundo y por Rebeca, la bebé, Padre, que sigas guardando su vida y que proveas todo lo que ellos necesitan. Señor, asimismo también por las peticiones especiales que hay en medio de tu pueblo, de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, por la guianza espiritual en la familia Hernández Flores. Señor, que, Señor, tú puedas guiarlos, guardarlos, Señor. Gracias, Señor, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, su esposa y la congregación. Y gracias, Señor, porque nos has dado este lugar. Gracias por esta congregación, por Misión Cristiana Judá aquí en Esplendora, porque nos permites poder presentarnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Este día estamos viendo el libro de Jonás. Mire, estamos a un capítulo, a un servicio más. Si no estoy mal, yo creo que estoy bien en lo correcto, de terminar de estudiar a todos los profetas menores. A todos los profetas menores. Imagínense, hemos estudiado en algunos más rápido que otros, pero este día nos toca Jonás 3. Jonás 3. Así que voy a invitarle a que me acompañe. Acompáñeme a Jonás 3. Vamos a leer ahorita del 1 al 4. Yo sé que usted ya ha escuchado de Jonás, pero mire, aprendemos más de la palabra del Señor y ese es mi deseo. No hay otra cosa, sino que usted y yo podamos aprender algo este día, algo este momento de la palabra del Señor y que nos ayude para ir creciendo en su palabra. Amén. Jonás 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Oiga, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Aunque él se quisiera escapar, aunque él quisiera huir, no podía huir de Dios y de su palabra. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amén. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Bueno, amén. Entonces, como primer punto, de los versículos 1 al 4, podemos decir que había un mensaje urgente. El mensaje urgente. Ahora, fíjese, cuando venimos aquí,
yo quiero hacer una unión para que usted podamos entender. Vámonos al capítulo 2 y leamos el versículo 10. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y entra y empieza el 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué sucede allí? Si usted ve entre la finalización del capítulo 2 y el inicio del capítulo 3, fíjese que el Señor no reprendió a Jonás. No fue que cuando salió del pez dijo, bueno, Jonás, vamos a hacer cuentas. Tú fuiste un desobediente y no, ya no había nada que decir. Para Jonás estaba muy claro. Jonás creo que había entendido la lección. Muchas veces nosotros estamos viendo al hermano de que le ha ido mal en algunas cosas y venimos a darle el tiro de gracia, ¿verdad? Venimos a querer rematarlo después de lo que le ha pasado. Entonces, Dios no reprende al profeta, Dios no reprende a Jonás, sino sencillamente le repite la orden que le había dado antes. Jonás ya sabía que era imposible huir de la presencia de Dios. Él lo buscó por los medios que pudo, que quiso, y se dio cuenta que no podía huir de la presencia de Dios. Entonces, hay algo muy importante. Jonás no estaba de acuerdo con el mandato de Dios, pero a él definitivamente no le quedaba otra alternativa. Por lo menos aprendió esto en el estómago del gran pez. Cuando el pez lo vomita, no vemos aquí una reacción de Jonás de decir, bueno, me regreso a Jerusalén, me regreso a Israel, voy a la tierra. Tampoco la palabra dice en qué lugar vomitó el pez a Jonás. Estamos hablando que es en el final del mar Mediterráneo, pero no nos dice en qué lugar. Y hay algo muy importante. Nínive no estaba cerca de la costa, Nínive estaba lejos de la costa. Quiere decir que a donde lo haya dejado, tenía que caminar una gran distancia. Amén. Ahora, Dios pidió algo un poco distinto del primer encargo, porque en el versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, oiga, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pero si leemos en la primera vez, en Jonás 1:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Vemos porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos cómo cambia la situación. Entonces, ya no era predicar contra la ciudad. Quiere decir que posiblemente el mensaje cambió o la forma del mensaje, pero no digamos, no sé si me voy a entender, el mensaje era el mismo, la forma de seguro, sino ahora era predicar, proclama, predica el mensaje que Dios le diera en el momento oportuno. Jonás no tenía que preparar un mensaje. Jonás no tenía que pensar porque probablemente él hubiera hecho un mensaje muy cruel, muy duro. Ustedes asesinos, ustedes que han hecho esto, ustedes que hacen aquello, hubiera dicho de un montón de maneras. Pero era lo que Dios le diera, ese iba a ser el mensaje que iba a proclamar contra Nínive. Entonces, es evidente que el autor vivió mucho tiempo después de la destrucción de Nínive, ya que dice que era una ciudad grande. ¿Por qué dejé este comentario? Porque algunos, como lo dije en el principio, algunos creen que el libro de Jonás lo escribió a alguien más de lo que vivió Jonás. Si es así. ¿Por qué? Porque dice en el versículo, en el capítulo 1:2, y dice, no, perdón, volviendo, en el capítulo 3. En el 3:3. Y era Nínive, y era Nínive.
Entonces, para decir que era Nínive era porque era muy, muy grande. Entonces, algunos creen que probablemente no fue Jonás el escritor, el autor, y que por eso aparece y era Nínive. Aunque también puede ser que Jonás era el escritor y él vio que la ciudad era muy grande, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que sí sabemos que fue destruida en el 612 antes de Cristo y que nunca se construyó de nuevo. Amén. Entonces, por eso algunos creen que el que escribió fue posterior. Ahora, lo que nos debe de importar, hermanos, es que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Sigamos. Y no, Génesis, Jonás 3:3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Es decir, que tenía que haber sido una ciudad muy, muy grande, de 3 días de camino. Ahora, es difícil entender la expresión que Nínive era de 3 días de camino. Probablemente significa la gran Nínive, que incluía más poblaciones a su alrededor. Probablemente podría haber abarcado un área de 80 kilómetros cuadrados. Como muchas veces sucede, hay una ciudad que va creciendo y va tomando más ciudades y al final se vuelve una gran ciudad. Pero cuando usted empieza a ver por mapa se da cuenta de que una ciudad está unida con esto, etcétera, ¿verdad? Probablemente era así. Ahora, 3 días de camino. Otra idea es que las calles eran tan estrechas y torcidas que un peatón tardaría 3 días en caminar de un lado de la ciudad al otro. Entonces, como los callejones, las calles no eran muy amplias, entonces había que ir como por sendas o por calles, ¿sí? Y entonces para ir proclamando el Evangelio. De todos modos, podemos entender que Jonás llegó casi al centro de la ciudad y comenzó a dar su mensaje en un sector en donde había mucha población. Y entonces allí habló a oídos de gente de todo nivel social y económico. Encontró allí y empezó a hablar con todos. ¿Por qué? Porque el mensaje era para todos. El mensaje no solo era para tal vez los que tenían poder o posición, o el mensaje no era solo para los pobres, o el mensaje no solo era para la clase media. ¿Por qué? Porque la destrucción era para todos, entonces el mensaje era para todos. Así como la palabra del Señor, que no hace acepción de personas, es para todos. Ahora, ¿cuál era el mensaje? ¿O cuál fue el mensaje que el Señor le dio? Lo dice el versículo 4 en la final. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Era un mensaje breve, era un mensaje corto, pero era un mensaje aterrador, espantoso. Una sola frase que el profeta repitió constantemente. ¿Cómo habrá ido él? Ahora, ¿cómo habrá ido él? Porque la pregunta es, ¿cómo quedó él después de los jugos gástricos del pez? ¿Qué apariencia pudo haber tenido Jonás? Una cosa. Y segundo, el mensaje. Y entonces iba ese hombre y debía diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que hubo reacción de la gente hacia un extranjero, porque fíjese que no era igual que ellos. No ocupaba el mismo tipo de ropa y probablemente el físico era diferente. Imagínense que alguien de un país del norte vaya a un país del sur. Primero, físicamente no son iguales. La ropa, la complexión o viceversa. Alguien del sur venga a una nación del norte. Primero se va a dar cuenta que no es de esa región. Entonces llamaba la atención. Le dijo que dentro del espacio de 40 días la ciudad estaría puesta como se puede decir, patas arriba. Iba a haber un desastre en ese lugar.
Y fíjese que el verbo hebreo apak, H-A-P-A-K, significa revolcar y significaría la destrucción total de la ciudad. Solamente se usa aquí y en Génesis 19:29 para describir la destrucción total de Sodoma y de Gomorra. Que así como no quedó nada en Sodoma y Gomorra, no iba a quedar nada en Nínive. No sabemos cómo iba a ser la destrucción, pero el verbo que se ocupa es el mismo. No sabemos si iba a caer fuego. No sabemos. No sabemos si iba a ser un ejército el que iba a llegar e iba a quemar, porque era muy característico de que cuando se conquistaba algún lugar, se destruía, se quemaba todo. Como las casas y todo lo demás era de madera y de barro, ¿verdad? En algunos casos, pero de madera y con algunas cosas. Entonces esto se venía abajo. Entonces, a pesar de la ausencia de alguna esperanza en el mensaje, a pesar de la ausencia de alguna esperanza, el mensaje no era alentador, el mensaje no era esperanzador, el mensaje no era, bueno, si se arrepienten. Aquí el mensaje no era, si se arrepienten, detengo el juicio. No, el mensaje era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero tanto Jonás como los oyentes conocían de algo o sabían algo, que Dios podía perdonar a Nínive si la población entera se arrepentía de sus pecados. Usted y yo sabemos que el Señor puede perdonar pecados a aquel que de verdad se arrepiente. Amén. Entonces, el punto número 2 es el gran arrepentimiento que hubo en Nínive. Y eso lo vemos del versículo 5 al 10. Acompáñenme. Jonás 3 del 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Será que este rey tenía algún conocimiento del Dios de Israel? ¿O puede ser que el mismo Señor tocó el corazón de este hombre? Un ejemplo, el faraón endureció su corazón. Y después de tantas veces la palabra dice, entonces Jehová endureció el corazón de Faraón. Pero aquí vemos que el rey, ¿será que el Señor tocó el corazón y fue entendido? Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El primero en dar el ejemplo. Perdón que tengo un poquito de alergia, perdón. Amén. Jonás 3:7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Por mandato del rey y de sus grandes, de aquellos que eran tal vez gobernadores, de aquellos que tenían poder, autoridad. ¿Por qué? Porque hizo un mandato diciendo, hombres y animales, bueyes y oveja, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Oiga, tanto los hombres como los animales tenían que estar cubiertos de cilicio. Y clamen a Dios, amén, y clamen a Dios fuertemente. Oiga, no dijo, aquí no pasó como con los marineros, que cada uno clamó a su Dios. No, no, no. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña, ya vamos a ver esto, de la rapiña que hay en sus manos. Y oiga el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos.
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Ah, qué tremendo! La reacción de la gente de Nínive era lo que Jonás esperaba, porque mandó un mensaje, ¿verdad? Fíjese que la Reina Valera indica que la sentencia de destrucción no fue realizada debido al arrepentimiento rápido y masivo del pueblo. No solamente creyeron en Dios, sino que depositaron toda su confianza en Él. El verbo creer, aman, es el mismo que se usa para describir la fe de Abraham en Génesis 15:6, cuando dice que le creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué sabía Jonás? Jonás sabía que si la gente se arrepentía, Dios los perdonaba. Entonces él dijo, no, 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 no. Yo por eso me voy para Tarsis. Porque yo sé que este Dios es misericordioso. Y ¿qué palabra puedo ocupar? Eh, ah, es que quiero ocupar una palabra, tengo una idea, pero no quiero, déjeme ocuparla. Y Jonás dijo, tal vez es que estos desgraciados, estos hombres malditos, porque habían sido crueles con Israel. Tal vez dijo, estos van a recibir misericordia si se arrepienten. Y es algo que no quería. Amén. Entonces, por eso no solamente creyeron en Dios, sino que depositaron su confianza en Él. Amén. Para mostrar la sinceridad de su fe, el pueblo de Nínive empleó dos símbolos muy conocidos en el Medio Oriente para manifestar el arrepentimiento. Entonces, cuando alguien quería manifestar un arrepentimiento, ayunaba y se cubría con silicio. ¿Qué era el silicio? Bueno, era una tela rústica, gruesa y barata. Pero no solo fue eso, sino que también se sentaron sobre ceniza. Bueno, el rey, ¿verdad? Dice, y se sentó sobre ceniza. Cúbranse de silicio, dijo, tanto a hombres como a animales. Entonces el silicio era una tela rústica, gruesa y barata. Todos, todos los de la más alta parte de la sociedad hasta los humildes, se unieron en la búsqueda de la misericordia de Dios. Y déjeme decirle algo, Dios no falló, Dios lo hizo, Dios tuvo misericordia, porque hubo un arrepentimiento que fue verdadero. Es importante notar que el avivamiento comenzó con el pueblo y más tarde la palabra llegó al rey, porque dice en el versículo 6, y llegó la noticia hasta, porque Jonás no le fue a predicar directamente al rey, Jonás fue a predicar en el pueblo, y el pueblo escuchó y llegó la noticia hasta el rey. Ahora, al escuchar la gravedad del mensaje y ver los resultados, y ver que el pueblo de seguro tenía miedo, y ver que sí había algo, el rey y sus grandes o nobles se unieron con el pueblo y, y el rey dio un decreto de penitencia general. Fíjense que aquí el rey no les preguntó si estaban de acuerdo o no, sino que únicamente hizo el edicto, hizo el mandato. Pero me llama la atención cuando dice, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mire el mensaje que llegó. Es que mire, Dios tiene sus medios, Dios tiene sus formas. El mensaje de Jonás era el mensaje que Dios quería dar de esta manera.
pero había alguien que podía llegar más rápido a los otros lugares y hacer una mayor conciencia. Y aquí Dios ocupa a un ninivita para hablarle a todo el pueblo de Nínive. Probablemente, ¿será que este rey se convirtió? Como al final Nabucodonosor, ¿verdad? Llegó a decir, no, 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 este sí es el Dios. Entonces, hay algo muy importante y es que aquí en este libro podemos ver la reacción, y es de destacar la reacción del rey pagano. Y la reacción del rey pagano fue muy distinta a los reyes de Judá y de Israel, que no reaccionaron de la misma manera, que no respondieron de la forma favorable a la predicación de los profetas, sino que en muchos casos aún mataron a los profetas, sino que en muchos casos los mismos reyes, conociendo a Dios, pagaron a profetas falsos para que les profetizaran lo que ellos querían oír. Algunos eruditos comentan que en ningún otro texto se refiere al emperador de Asiria como rey de Nínive. Recuerde que en Babilonia la máxima autoridad era Darío, así le conocía. En otros casos, como Egipto, el nombre de la máxima autoridad era Faraón. En otros es el emperador, en otros es el rey. ¿Sí? En este caso se conocía como el emperador. Pero aquí en Jonás es el único tal vez lugar o el único escrito donde se habla o se menciona como el rey de Nínive. Probablemente pueda ser que el escritor, el autor del libro, recuerde que en Israel había rey, entonces para él era, el rey, ¿verdad? Probablemente. Pero existe la posibilidad que durante la época de Jonás también Nínive no fuera la capital de Asiria. Posiblemente, porque recuerde, Nínive fue la capital de Asiria, sino una de varias ciudades gobernadas por un príncipe. Porque aquí la palabra rey, melech en hebreo, puede significar príncipe o gobernante. Entonces, por esa razón. Ahora, sigamos con el tema. La costumbre de cubrirse con cilicio y sentarse sobre ceniza se empleaba en momentos de tristeza o de tragedia. Ejemplos, segundo libro de Samuel 3:31 y Jeremías 6:26. También en momentos de luto. Esther 4 del 1 al 3. De arrepentimiento, Nehemías 9 y Job 42:6. Y de humillación, Daniel 9 del 3 al 5. Ahora, silicio era una tela rústica, gruesa y barata. El contraste con la ropa fina del rey sería algo muy evidente. Hay como una idea, no me quiero atrever, pero tal vez como algo parecido, ha visto esos costales en donde llevan tal vez los frijoles, el arroz, o donde traen el maíz, que es una tela bien rústica, algo así. O hay algunas que como que fuera hecho de paste, como el tipo de paste o de lazo, algo así, para que usted pueda entender. Ahora, tuvo que haber sido muy impresionante ver al rey vestido de cilicio. Tuvo que haber sido muy impresionante. ¿Qué habrá pensado la gente cuando ve al rey? Que ya se imagina a un rey de Nínive con la forma en cómo hacían todo, cómo se vestían, con unas vestiduras finas, preciosas, elegantes, verlo vestido de cilicio. No dijeron, vayan el pueblo y pidan por nosotros. No, fue el primero. Dice, se despojó. Es que mire, es que oiga, leamos el 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y mire, y se levantó de su silla. Hubo una acción en el rey. Recuerda que cuando el rey iba a dar un edicto o algo, él estaba sentado y mandaba a todos los demás. Pero ahora era muy diferente la situación. Él fue el primero. Él hace una acción, se levantó y se levantó de su silla.
¿Qué quiere decir? Probablemente, déjenme ponerlo, estas son mis palabras, probablemente se despojó de su autoridad como rey de Nínive. Y después se despojó de su vestido, se despojó de esa realeza, de ese nombre o de esa posición terrenal. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y entonces todos dijeron, bueno, si el rey lo ha hecho, es por algo. Y entonces el rey y los oficiales dieron un decreto semejante a los decretos que se hallan en Daniel y en Esdras. ¿Dónde están esto? En Esdras 6 del 1 al 3 y Daniel del 3 al 10. Lo sorprendente aquí es que se incluye a los animales en la ceremonia de arrepentimiento. Esto llama mucho la atención, porque no fue solo el pueblo, sino que también los animales, a los cuales también vistieron de cilicio, para que también ellos, a pesar de tener una mente muy distinta a la de nuestro, que la mente de ellos nada más es por instinto, ¿verdad? Pudieran también vivir lo que el pueblo estaba viviendo. Amén. Entonces, al verlos también a ellos con tela de arrepentimiento, daría aún más fuerza a la invocación de Jehová. Mire, allá el Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Yo creo que en este caso el rey dijo, todo lo que tiene vida, pero las plantas no se podía, ¿verdad? Pero todo lo que tiene vida, arrepiéntase delante de Dios. Y lo más importante del decreto se halla al final del versículo 8. Dice, y conviértase cada uno de su mal camino. Es que lo más importante del decreto se halla aquí en el versículo 8. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El arrepentimiento no sería únicamente una ceremonia externa. No sería solo como una condena, sino un cambio radical en la moralidad del pueblo. Es que no solo fue para pasar el momento, no solo fue para que hoy no nos destruyeran, no. Era un cambio para cambiar todo. Y lo más importante, lo moral. Hablamos de que vivimos en un mundo inmoral. Nínive tuvo que haber sido inmoral. Y entonces era restaurar la moralidad en un país pagano. ¿Qué más? Cada uno debe dejar su mal camino. Oiga las palabras de este rey. Conviértase cada uno de su mal camino. Es decir, seguir un estilo de vida que se caracteriza por pecado y por maldad. Conviértase, dejen eso. Y después dice, de la rapiña. Oiga, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué estaba diciendo aquí el rey? Que debían dejar de hacer violencia. Era un pueblo violento. Era un pueblo que iba y atacaba, especialmente a quién, a Israel. También eran, lo hemos podido ver en los profetas, ¿verdad? Que hemos estudiado los profetas. Vemos de los hechos violentos, pero también vimos la opresión que hacían a los pobres. Vimos también que estos pueblos abusaban de la justicia, que no había una igualdad en los tribunales y que la inmoralidad en las vidas personales era tremenda. Amén. El verbo arrepentirse, usado en el versículo 8, es el verbo en hebreo shuv, S-H-V, que significa un cambio radical en la dirección de la vida. Quiere decir que estas personas hicieron un cambio de 180 grados. Si estaban viendo al sur, hoy tendrían que ver al norte. 360 no, porque se vuelve a la misma posición. No, dejar lo malo
por hacer lo bueno. No es solamente estar triste porque peco o por los pecados. Es la acción de dejar un estilo malo de vida y comenzar a practicar un estilo de vida nuevo con otras metas y perspectivas. De dejar de ser practicantes del pecado a ser pecadores, porque somos pecadores. Pero ¿cuál tiene que ser la diferencia? Ya no ser practicantes del pecado. Amén. El versículo 9, vamos. Oiga la pregunta que hace el rey. Y esta pregunta que hizo el rey era para hacer conciencia en la mente de cada ninivita. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Oiga la pregunta que hace un pagano. Yo espero que este hombre se haya convertido, ¿verdad? Pero oiga a lo que llegó este rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Fíjese que el rey expresa la misma esperanza que los marineros manifestaron en el capítulo 1, que no querían morir. El rey no está seguro de que Dios va a perdonar a los habitantes de Nínive. Aquí no está diciendo, miren, hagámoslo, porque nos va a perdonar. No, no sabemos. Pero tenemos que hacer el intento. ¿Dónde nace esto? Cuando él se levantó de su silla, cuando él se despojó de su vestido, cuando se puso cilicio y se sentó sobre ceniza y vio y les enseñó a los demás que sí estaba preocupado. Déjeme decirle algo, probablemente este rey amaba a su pueblo, que eran paganos, sí, pero probablemente este rey sí amaba a su pueblo. Porque dijo, no puedo permitir que muera el pueblo. ¿Cómo? Él estaba consciente de que él era culpable. Él era culpable de la inmoralidad porque era el rey. Él era culpable de las veces que habían oprimido a los pueblos. Él era culpable de que en los tribunales no hubiera justicia. Él era culpable de haber matado a muchos o de haber dado. Y entonces comprendió y dijo, no, yo tengo parte de culpa en todo lo que está sucediendo en este. Y no quiero que muera el pueblo. No era ningún hombre tonto. ¿Qué cosas habrá conocido este hombre o habrá visto o habrá escuchado del poder de Dios? ¿O no se recuerda allá en Jericó que el pueblo de Jericó temía al Dios de Israel? En la versión de la Reina Valera vemos que dice que se va a arrepentir, de que Dios se va a arrepentir si ellos se arrepienten. No es un cambio fundamental como ocurre en el pecador arrepentido, sino la manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia personas arrepentidas. ¿Por qué razón? Porque en el 9 significa que Dios puede tener compasión y que podía cambiar de idea. Había ya un juicio, había ya una sentencia. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Perdonarlos. Mire, hermanos, había una sentencia sobre usted y sobre mí. Pero la misericordia nos alcanzó. Ahora, parece que el rey sabía de la misericordia de Dios, aunque Jonás no la mencionó al predicar. Porque Jonás, en su mensaje que le mandó a dar el Señor, no decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida si es que ustedes no se arrepienten. En el mensaje de Jonás no iba misericordia, no iba un mensaje de misericordia. Pero este rey sí sabía de la misericordia de Dios. Fíjese que hay una porción en Jeremías 18, Jeremías
18 del 7 al 9. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. 8. Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Estaba hablando primero de arrancar, derribar y destruir. Y ahora estaba hablando de, en el último, edificar y de plantar. Entonces, Jeremías recibe una palabra de Jehová, la cual decía que Dios estaba dispuesto a perdonar a las naciones del Medio Oriente si ellos sí se arrepentían de su maldad. Versículo 10. Volvamos otra vez a Jonás 3:10. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtió. Oiga, por favor. Mire, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Se pusieron silicio y se sentaron sobre ceniza. No. Oiga, que se convirtieron de su mal camino. Hubo una conversión en ellos. Hubo una conversión. Así como en el caso de Zaqueo, hubo una conversión. Zaqueo desciende, quiero ir a tu casa. Y cuando llega dice, Señor, el mismo día, Señor, al que la mitad de mis bienes lo voy a dar y al que lo defraudé le voy a dar 4 tantos. El eunuco con Felipe, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Bueno, ¿tienes que creer? Creo. Entonces eres bautizado. Y se convirtió de su maldad. Mire, el ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más preciosos en la Biblia es el ladrón de la cruz. 2 tuvieron oportunidades. En el último momento de sus vidas, estaban a punto de morir. Y uno dijo, acuérdate de mí. Se convirtió y le dijo, no, espérate. Conmigo estarás hoy en el paraíso. Mire, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Aquí tuvo que ser de corazón. Aquí tuvo que haber habido una restauración, un cambio de mentalidad. Entonces el versículo 10 es de suma importancia porque nos enseña que Dios escucha las oraciones de cualquier pueblo, aún hasta de un pagano, y observa sus acciones al dejar su mal camino para seguirlo. Porque la misericordia de Dios se extiende hasta cada habitante de este mundo. Tal vez sus nombres no figuran con los de los reyes y presidentes, pero Dios se acuerda de ellos y está dispuesto a bendecir a los que acuden a Él. Y fíjese que nuestro Señor reconoció el gran significado del cambio en la vida de la gente de Nínive cuando dice allá en Lucas 11:32, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio se levantarán, los hombres de Nínive, estos hombres, estos que sí se convirtieron de su mal camino, porque 100 años después fue destruida, porque volvieron, pero estos que sí se convirtieron, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos, sin ser un pueblo escogido, ellos que solo se les predicó destrucción, alcanzaron misericordia, porque dice, que ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Amén. Entonces quiero ir concluyendo. Vemos en este texto, mejor dicho, en este gran texto, en este gran capítulo, la expresión del amor y la misericordia de Dios. Jonás no le habló a la gente de Nínive sobre el amor de Dios,
pero Dios les manifestó su amor cuando ellos cambiaron radicalmente su estilo de vida. Con esto se ve que la profecía de Jonás no era una profecía incondicional. Todo dependía de la actitud y de las acciones de sus oyentes. Otros profetas sabían que Dios podía desistir del juicio si las personas cambiaban su manera de vivir. Ejemplos: Jeremías 18:8, Ezequiel 33 del 10 al 20 y Joel 2 del 13 al 14. Pero termino con esto. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay cambio en nuestras vidas, puede haber cambio en los juicios que Dios puede tener para nosotros. Porque es importante doblegar nuestra voluntad. Porque es importante arrepentirnos. Porque es importante cumplir con su palabra. Porque al que se arrepiente hay esperanza. Porque para el que se arrepiente hay misericordia. Así que, hermanos, si el rey de Nínive, que era un hombre pagano, y ese pueblo pudieron cambiar su estilo de vida, cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque nos has permitido, Señor, poder estudiar de tu palabra. Gracias porque eres fiel. Señor, gracias porque tu misericordia se renovó hoy y se renovará mañana. Que podamos ser entendidos, que hay un cambio en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos y que en esta noche, Señor, haya descanso para nuestras almas. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.